Buenas noches. Nos encontramos con Edgardo Segil Manco, licenciado en psicología. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de educación sexual y reproductiva con jóvenes y adolescentes. Ha participado y colaborado en distintas instituciones públicas y privadas y actualmente se desempeña como psicólogo del equipo multidisciplinario del Poder Judicial de Arequipa. Bienvenido, Edgardo. Buenas noches, Sebastián, y gracias por la invitación. Vamos a comenzar con unas preguntas introductorias. Cuéntame, ¿qué te motivó a estudiar la carrera de psicología, ¿no? ¿Y cumplió tus expectativas? Bueno, en realidad la decisión fue una cosa bastante anecdótica. Sin embargo, no me arrepiento de haberla tomado. Motivos varios, personales, educativos y también amicales, ¿no? Entonces, creo que la carrera de psicología es muy amplia y envuelve muchos aspectos de la salud de las personas. Y creo que ese fue uno de los principales motivos y sobre todo el que tenía que relacionarme o tener bastante interrelación con otras personas. Ujú. Perfecto. Tiene similitudes, ¿no? Con es parte del área social, ¿no? Con las comunicaciones. Bueno, la anécdota tenía que ver con eso, porque yo quería estudiar ciencias de la comunicación, solo que cuando yo iba a postular a la universidad, en ese periodo no hubo la opción para postular a la carrera de comunicaciones. Y la segunda opción mía en realidad fue la carrera de psicología. Y cuando ya estaba estudiando la carrera me enamoré de la misma y entonces ya no me cambié, así que seguí con el reto de estudiar psicología. Perfecto. Te especializaste en el área de salud sexual y reproductiva. Si no hubieras escogido esa especialización, ¿en qué otra te verías trabajando? En el área educativa, creo que tiene mucha relación una con otra y sobre todo porque estar en contacto con adolescentes y jóvenes que tienen muchas dudas, inquietudes y sobre todo ganas de conocer y aprender y a veces no tienen los espacios en donde poder preguntar o compartir esas inquietudes. em, es parte de, ¿no? La carrera, el área de educativa en psicología también es como parte de las labores que desempeña. Correcto. Esta semana el Congreso viene haciendo una reforma, ¿no? Para mí es en contra, en total en contra del enfoque de género y la educación sexual en los colegios. ¿Qué opinas de esto que está implementando el Congreso? Yo creo que en realidad cada vez que hay este tipo de situaciones son un retroceso. Se había avanzado mucho en políticas educativas, sobre todo en términos de educación sexual integral. Sin embargo, a veces los intereses de ciertos sectores hace que no solamente nos detengamos, sino que retrocedamos. Eh, entonces, considero de que es una cuestión negativa para la educación en general, porque la sexualidad no es algo que comience a los 18 o 20 años. La sexualidad es un elemento que va con nosotros desde inclusive antes de nacer. Entonces, establecer o creer que con este tipo de políticas en donde los padres van a intervenir para valorar o aprobar el contenido de las materias es bastante delicado, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarlo con bastante delicadeza y sobre todo en el caso de los movimientos juveniles, si es que todavía están en actividad, eh, tomar las cartas en el asunto, ¿no? Ujú, correcto. Si pudieras aprobar una ley o una reforma de manera inmediata, así como un superpoder, ¿cuál sería? Que se implemente la educación sexual integral, ¿no? Las políticas y programas de educación sexual integral que ya tenemos, no que no tenemos. En realidad, el Perú, como muchos otros países de la región, cuando hablo de la región es Latinoamérica, ha avanzado mucho en estos aspectos. Hay guías, hay manuales de capacitación, sensibilización y formación, ¿no? En temas relacionados a la educación sexual integral. Y lo único que tenemos que hacer es fomentar su implementación con presupuesto, ¿no? Y ejercer las políticas que existen.
No es nada oculto, no es nada que no se sepa la preocupación o los problemas que existen actualmente relacionados con la ausencia o falta de una adecuada educación sexual integral en las escuelas. Entonces yo lo que haría sería implementar lo que ya tenemos establecido, con presupuesto. Muy importante. Edgardo, hablemos un poco de tus proyectos actuales. ¿Qué tipo de labor realizas en el módulo de prevención de violencia contra la mujer? Bueno, mi labor está básicamente dirigida al contacto directo con las víctimas de violencia, es decir, agraviadas que presentan la denuncia y que abren un expediente o continúan con el proceso que ya habían iniciado anteriormente. Puede ser porque las medidas de protección no se estén cumpliendo o porque establecen otro proceso judicial con otro agresor, ¿no? O con el mismo, como dije antes, y que no esté cumpliendo con las medidas. Y lo que hacemos es básicamente hacer un diagnóstico de la situación a nivel psicológico y por otro lado, también desarrollamos actividades preventivo-promocionales, es decir, tengo a mi cargo el programa de sesiones educativas con instituciones educativas de secundaria y de universidad en Arequipa, ¿no? Genial. Eh, el COVID nos ha afectado a todos. Coméntame, ¿cómo manejaste tu labor dentro del Poder Judicial durante la pandemia? Eh, Tuve dos momentos, ¿no? Cuando estaba trabajando en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, específicamente en el módulo de violencia de San Juan de Lurigancho, en Lima. Eh, en el año 2020 comenzamos a hacer trabajo a nivel remoto, es decir, seguimiento de los casos de las víctimas de violencia que denunciaban los hechos a través de la vía telefónica, la vía virtual, la remota, en este caso a través de Google Meet, Zoom o videollamadas por WhatsApp, ¿no? No se podía porque no teníamos acceso a las entrevistas presenciales, no podíamos hacer eso, ¿no? Evaluábamos, en realidad hacíamos de verdad que un esfuerzo bastante grande para poder ubicar a las personas y que éstas al menos pudieran acceder unos minutos a tener datos para poder comunicarnos a través de una imagen virtual que de alguna manera reemplazaba el contacto personal, ¿no? Que en pandemia no se pudo. Y ya en Arequipa, la tarea que nosotros desarrollamos aquí al inicio, o bueno, ya el año pasado, a fines del año pasado y comienzos de con la Delta que comenzó y el Omicron que comenzó en enero, febrero, hasta marzo, era a través de llamadas telefónicas el seguimiento de los casos de medidas de protección. Es decir, había un retraso porque inclusive estábamos haciendo seguimiento de casos del año 2019. Entonces, y la carga laboral es bastante alta, ¿no? Es decir, hay muchos casos que se han visto perjudicados justamente porque la pandemia no permitía que se haga el seguimiento, es decir, las entrevistas personales, las visitas domiciliarias, tanto a menores de edad como a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Pero afortunadamente ya estamos retomando la presencialidad y actualmente justo este viernes hemos comenzado con las escuelas para padres presenciales, ¿no? Entonces, yo creo que ya vamos avanzando de a poco, superando de alguna manera esta situación no pandémica que nos ha tocado vivir. Ok. ¿Cuál ha sido el proyecto que más te marcó y qué significó para ti? En realidad, todos los proyectos en mi paso por la ONG Impares y las colaboraciones que he tenido con otras organizaciones, tanto públicas como privadas, han sido importantes. Considero que el que más de repente por ahí ha tenido como que beneficios a largo plazo en términos de la formación de profesionales es el Centro Juvenil Futuro de Impares, ¿no? Es decir, un programa que captaba adolescentes y jóvenes, los capacitaba y de ahí en adelante cada uno y una de ellos tomó un camino profesional que está vinculado a la salud, ¿no?
y bueno, también pasaste por ahí, así que no me vas a hacer negar eso, o sea, de Sí, alguna sí, sí, manera fui eso nos, testigo. eso nos marca, ¿no? Entonces, claro, es decir, si de repente ahora te desempeñas como comunicador en el área, voy a decir, social o el área deportiva, de todas maneras siempre te queda como un recuerdo allí el tema de la prevención en salud y donde quiera que vayas tú vas a poder dar un mensaje que quedó marcado, ¿no? Yo creo que eso nos va a acompañar siempre en el caso de compañeros o compañeros míos que en mi época se formaron y que ahora se desempeñan en otra rama, también la comunicacional, la industrial, la educativa, la clínica, y otros que formamos en el camino, ¿no? Que se desempeñan a nivel nacional, tanto en Tumbes, Puno, Arequipa, Cusco, Tacna, Chimbote, Chiclayo, Iquitos, Ayacucho, Huancayo, o sea, puedo seguir y de verdad que eso es lo que yo considero que marca, ¿no? Y no solamente conmigo, sino también con las personas que de alguna manera pudimos formar y capacitar para la vida, ¿no? Ujú. Sí, tengo muy buenos recuerdos de mi época también de voluntario y también como invitado a las convenciones, ¿no? Por parte Claro, de... claro, Ujú. de acuerdo. Y coméntame, de todos los proyectos que tienes actualmente, ¿te gustaría enfocarte en alguno en específico o siempre te encuentras buscando nuevos? Yo creo que se trata cada día es un reto, ¿no? Si bien es cierto, tengo alguna experiencia en salud sexual y salud reproductiva con adolescentes y jóvenes, ahora estoy abocado a la labor del trabajo en violencia contra la mujer, ¿no? Violencia basada en género, que es más amplio, ¿no? Que el tema mismo de trabajar ahora puntualmente con mujeres, porque la violencia basada en género tiene que ver con esa sensación de poder que tenemos, lo que tienen algunas personas por el mismo hecho de sentirse superiores a los demás, generan violencia psicológica, física, sexual, ¿no? Estructural, es decir, la violencia no solamente es esa que nosotros vemos visualmente, ¿no? La violencia es estructural porque la estructura social está, nos violenta todos los días a nivel, por ejemplo, de la estabilidad laboral, del tema mismo hecho de las políticas que se avanza y luego se retrocede, en fin, ¿no? El machismo que está instaurado en nuestra sociedad y así por el estilo, ¿no? Entonces, mucho nos evitaríamos, muchos temas, muchas estadísticas de feminicidio nos evitaríamos si nosotros trabajáramos desde un punto de vista en donde la igualdad entre hombres y mujeres cruzara todos los vectores, ¿no? Todas las clases sociales, los niveles, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que sí, ahora estamos abocados a esto y no nos cansaremos de seguir trabajando en prevención, sobre todo encaminados al tema de la salud mental, todo, ¿no? Considero particularmente que si no tenemos salud mental, vamos a arrastrar con nosotros a nuestro entorno inmediato y así y ese radio de acción va a seguirse ampliando, ¿no? Entonces, las políticas de salud mental son una prioridad y personalmente también considero que es una necesidad y en la que estoy trabajando y con las personas que trabajo también estamos trabajando. Mm, para cerrar algunas preguntas de reflexión, ¿qué mensaje le darías a todas las mujeres que hoy en día sufren por violencia? Eh, Primero que no están solas, consideren que si están atravesando por una situación crítica en la que se perciban como inferiores o que tienen que pasar por esta situación porque se lo merecen o porque así es la vida, no, no. Tienen derecho a levantar la voz, a decir hasta aquí no más, a decir me molesta, a decir me duele, no te tengo por qué dar la clave de mi celular ni de mis redes sociales, no tengo por qué pedirte permiso para esto, no tengo por qué limitarme a visitar a mis padres o a salir con mis amigas, qué sé yo, etcétera. Ese tipo de violencia tan aceptada y tan estructural que tenemos y tan naturalizada, tenemos que erradicarla. Todos somos libres, somos independientes y podemos tomar decisiones por nosotros. Es decir, llegó el momento en el que
todos tenemos la misma voz y los mismos derechos, hombres y mujeres. Poderoso, poderoso mensaje. Em, ¿Te arrepientes de algo en todos tus años de carrera? Creo que arrepentirse no es la palabra, sino más bien reflexionar sobre algunos pasajes. Es decir, Ujú. llega un punto en el que tú dices, lo hubiera hecho de esta manera y no de esta otra, pero lo hubiera hecho igual, ¿me entiendes? Es decir, esos pasos que uno da en la vida los tienes que dar porque en su momento lo decidiste de esa manera. Todos los días, a cada momento, nosotros tenemos sensaciones, sentimientos que evocamos hacia afuera. No podemos pasar un día, porque no somos robots, no puede pasar un día en el que nos sintamos, en el que no experimentemos una sensación. Puede ser alegría, dolor, cólera, placer, qué sé yo, ¿no? Entre ellos están, pues, la satisfacción de comerte un helado y eso te genera, pues, un placer orgásmico casi, ¿no? Entonces, no puedes evitarlo, ¿no? Entonces, son sensaciones y la ira es otra sensación que tenemos que aprender a controlar, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que ese tipo de situaciones, amerita una reflexión, ¿no? Por parte de nosotros, a lo largo de todo este tiempo, los aprendizajes que manejamos nos llevan a este punto, ¿no? Ujú. Sí, me quedo con esta frase de un spot televisivo de hace muchos años. Si viajáramos en el tiempo para enmendar algo, perderíamos todo lo que obtuvimos hasta ahora. Y es verdad, las experiencias sean buenas o malas, nos hacen, ¿no? Nos crean temple, nos hacen madurar, ¿no? Finalmente, ¿qué consejo podrías brindarle a los alumnos del Instituto San Ignacio? Sigamos investigando, sigamos indagando y sobre todo a nivel personal, fortalezcamos nuestras habilidades como comunicadores, porque la labor del comunicador y la comunicadora es muy importante, porque trasladan información, recopilan información y la comparten con otras personas. Y en ese transcurso, a veces, por diversos motivos, esta puede ser de alguna manera alterada, pero cuando llega al objetivo principal, que es el receptor, que somos la mayoría o todos y todas, cada uno de nosotros va a interpretar de la manera como nosotros hemos, desde el punto de vista de nuestras experiencias. Entonces, creo que es importante que nosotros sepamos, como comunicadores, ustedes, sepan de alguna manera, no sé cómo decirlo, elaborar la información para que todos y todas nos quedemos, digamos, contentos o al menos nos satisfaga la labor de ustedes. Es importante que ustedes se pongan en el lugar de la otra persona antes de publicar o transmitir una información. Listo. Muchísimas gracias, Edgardo, no solo por la entrevista, sino por tu labor. Contigo será hasta otra oportunidad, espero pronta, ¿no? Y también tal vez presencial, ya que estamos volviendo a la presencialidad. Sí. Y nada, muchísimas gracias. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches y gracias.